Linda noche. Y el tema del día de hoy es: Dios debe de ser alabado. No a manera de sugerencia, no a manera de algo tal vez hasta tradicional, sino es una orden que todo el mundo tiene que comprender, que Dios tiene que ser adorado. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Algunos podrán decir: el propósito de mi vida es hacer dinero. Otros: el propósito de mi vida son mis hijos. El propósito de mi vida es mi trabajo. El propósito de mi vida es ser un deportista. Y nunca acabaríamos la interminable línea. Pero te lo vuelvo a preguntar: ¿cuál es el propósito de tu vida? Más fuerte aún, ¿cuál debe de ser el propósito de tu vida? ¿Cuál debe de ser el propósito de tu vida? El propósito de tu vida, como lo veremos en el pasaje que a continuación veremos, debe de ser única y exclusivamente alabar y exaltar a Dios. Ese tiene que ser el propósito de tu vida. Si ese no es el propósito de tu vida, no importa hacia dónde vayas, no importa ni siquiera hacia dónde camines, no importa por dónde te encuentres tú. Si el propósito de tu vida no es exaltar y adorar el nombre de Dios, realmente no estás haciendo absolutamente nada. Ahí es donde radica el propósito de nuestra vida. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle al son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero, con danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Este salmo concluye el libro y todo el salterio como doxología, adoración final, y muestra la alabanza perfecta en todo el salterio. Que de ninguna manera nadie te puede decir cómo exaltar a Dios y cómo no exaltarlo. Porque siempre y cuando tú estés dentro del orden, dentro de lo correcto, puedes tú adorar a Dios brincando, puedes tú adorar a Dios gritando, puedes tú adorarlo como tú así lo desees. Y nadie puede venir y decirte: no, es que solamente con himnos, no, es que solamente con alabanzas, es que cada quien es libre. Pero eso es lo importante, que tú lo hagas en tu libertad, entendiendo que puedes adorar claramente a Dios como así tú lo desees. El lugar central de la oración es el santuario, es decir, el lugar de manifestación divina, ya sea el templo terrenal o el celestial, que realmente no importa nada. O sea, no importa, Dios no está confinado a ningún templo. Eso no es pretexto para que no nos congreguemos, es la manera clara de decir que Dios bien puede, aunque no hubiera ningún templo, Él sigue siendo adorado. Él sigue siendo exaltado. O sea, Él no está confinado a ningún lugar para que digamos: no, es que si no estoy aquí, aquí no llega la adoración. Es que si no hago esto, aquí no llega. Él no está confinado a eso. ¿Sí? Eso es muy claro que lo debamos de entender. Él no está confinado a ninguna iglesia, a ningún lugar, a ningún grupo denominacional. Dios se puede ser adorado en todo lado. La razón de la alabanza es la de sus poderosos actos, ya sea en la creación, la redención o el gobierno, y la medida de su alabanza es excelente. Pero el método se establece mediante una descripción de instrumentos musicales que constituyen una orquesta perfecta, y finalmente la única condición de esa alabanza es de estar vivo. La vida. Estás vivo, entonces alaba a Dios. No estás vivo, no puedes alabar a Dios. Solamente los vivos pueden exaltar a Dios. Esto no es espiritual ni nada, esto es una realidad. Si tú estás vivo, puedes alabar a Dios. Es más, si tú estás vivo, lo veremos, debes de adorar a Dios. Así se ve que la adoración que glorifica perfectamente a Dios no es algo mecánico, no es algo de tomar mi papelito y no es algo de tomar mi papelito y decir: sí, voy a cantar himno 1, himno 2. Tampoco es algo de agarrar y de decir que si no lo hago de otra manera será, sino que debemos de alabar a Dios de una manera del corazón, no mecánica. ¿Dónde se debe de adorar a Dios? En primer lugar, lo veremos en todo lugar.
Por eso dice la palabra, alaben a Dios en su santuario, alábenle a Dios en la magnificencia de su firmamento. ¿Por qué? Para muchos el lugar de Dios era Jerusalén. Y si no estábamos en Jerusalén no se podía adorar a Dios, como en algún momento en el libro de Daniel pudieron haberlo creído. No, pues Dios ya no está siendo alabado, Dios ya no está siendo exaltado, yo ya no estoy en Jerusalén, entonces pues ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Y Dios nos deja ver muy en claro que así no es la cosa. Así no suceden las cosas, porque Génesis, primeros capítulos de Génesis, primera de Samuel, Daniel y Romanos y Lucas, son pruebas tangibles de que la gracia de Dios es extendida y dada hacia todo el mundo. Hermano, la gracia de Dios no es exclusivamente nada más de ti o de mí. La gracia de Dios no es exclusivamente de Palestina o de Jerusalén o de Israel. La gracia de Dios está hacia todo el mundo. Dios sabe que desde luego no todos van a venir. Y desde luego que los que un día van a venir, esos ya están predestinados. Pero la gracia, la oportunidad, está dada hacia todo el mundo, para que todos aquellos tengan la oportunidad de creer que hay un Salvador. Entonces la gracia es extendida hacia todo el mundo y todos son llamados, como dice el Salmo 117, a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y 1 Corintios 3:16 nos dice algo muy importante este pasaje. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Este pasaje, familia, nos deja ver que en todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo, sean guatemaltecos, chilenos, mexicanos, Tulpetlac, El Segor, de Catepec, de donde sean, no importa tu nacionalidad, no importa tu raza. Importa que si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú eres el santuario de Dios. Y también volvemos a enfatizar tanto este primer punto que estamos viendo, que ya no se trata de un lugar específico, sino que en donde sea está el templo de Dios. Hace un momento estábamos en nuestra congregación en la iglesia Ministerios Llamada Final Shaddai allá en el Segor. Y entonces allá en el Segor, en ese lugar, allí estaba el templo de Dios, en Segor. Allí estábamos. Y si tú estás ahorita viéndonos desde donde sea que estés y tú eres creyente, entonces tú eres parte del templo de Dios. Así de sencillo. Y eres el templo de Dios. O sea, cuando te congregas eres parte del templo porque eres parte de todas las personas que están ahí creyendo. No me congrego, bueno, no soy creyente, perfecto. Entonces tienes que venir y creer que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador y entender que tu misión en la vida debe de ser adorarlo y exaltarlo. Y ahí es donde mora la misión de cada verdadero cristiano. Ahí es donde está el Señor. Hebreos 8:2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el Señor Jesucristo está viviendo en ti. Tú eres ese templo porque el Señor Jesucristo está viviendo en ti. Con la promesa, dice Apocalipsis 21:22, que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y Él es el Cordero. O sea, que la promesa de que Dios nunca te dejará y que por siempre estará contigo, prometiéndonos que a su regreso a esta tierra el Señor Jesucristo estará eternamente con nosotros. La presencia de Dios no está cerrada a ningún lado, la presencia de Dios está hacia todos lados. Por eso dicen los salmos, la tierra es estrado de sus pies. No dice la Iglesia Católica, no dice Palestina, no dice México, no dice el Estadio Azteca cuando canta Marcus Witt. Dice, en todos lados es el lugar de Dios. Esta tierra se hizo para que se le exalte y para que se le glorifique. A partir de este punto tú tienes que entender algo muy claro, que Dios siempre tiene que ser adorado. Esto te lo vuelvo a repetir, no es una sugerencia, no es algo bonito. A veces creemos que la alabanza y la adoración solamente son oportunidades de cantarle a Dios y no es eso, es más que eso. Es una obligación. Cantar y exaltarle a Dios. Nuestra actitud no puede ser de nepotismo ni de no, pues ya ni modo, ya estoy aquí. Tampoco. Tiene que ser glorificando y exaltando el nombre de Dios. Porque la Escritura nos muestra que Dios creó a los seres humanos para a través de ellos manifestar su gloria. Isaías 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre para mi gloria los he creado. Los formé y los hice. Y eso es lo que siempre Dios busca, glorificarse y exaltarle. El Salmo 23 nos dice, por amor de su nombre, o sea, Dios todo lo hace con el único fin de exaltarse a sí mismo. En segundo lugar, por sus grandes obras.
hay que exaltarlo por sus grandes obras. Daniel, Isaías, Éxodo, Josué, Apocalipsis, Ageo y Juan nos muestran una cosa muy clara. Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia. Por eso vamos a desglosar este punto. Todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que tú estás viviendo hoy y todo lo que viviremos está ordenado por Dios. Y a veces esta es una de las cosas que más olvidamos. Que todo está ordenado por Dios, permitido por Dios. Pero en todo esto, en toda la soberanía de Dios es que Dios permite y Él deja que todas estas cosas o pasen o las impone. Pero absolutamente todo está bajo su control. Las elecciones de Venezuela, las elecciones de México. Entonces diariamente Dios nos muestra cómo Él es el Señor de toda la historia y Él controla todas las cosas. Sus grandes proezas es el título que nuestra mente alcanza a entender, ya que la realidad es que la grandeza de Dios es imposible de describir en todo su esplendor. Pero al igual que en el tabernáculo de Moisés, en Éxodo se pudo ver un destello de su gloria, porque Dios nos ha dado una completa y verdadera revelación para por siempre adorarle y exaltarle. Y esa revelación, mi querida familia, es el Señor Jesucristo, tu único Salvador. Esa es la muestra de su amor y de sus grandes obras, y por lo cual lo tenemos que adorar por siempre. Y para terminar esta exposición, ¿cómo se le tiene que adorar? ¿De qué manera se le tiene que adorar? Con todo tu corazón. Alábenle al son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Había una buena razón, dice Spurgeon, para mencionar la bocina primero, y es el sonido de la trompeta. Está asociado con la promulgación de la ley, la proclamación del jubileo, la coronación de los reyes judíos y el furor de la guerra, y debe pensarse en referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección. Al Señor, hermanos, se le tiene que alabar con todo. Una de las pinturas más grandes que pudo haber hecho Da Vinci es acerca de este capítulo, de este versículo final de los Salmos, de este final de los Salmos donde se nos muestra claramente que Dios es adorado y es exaltado, y que eso es lo más imprescindible que tenemos que hacer en nuestra vida. La bocina, el shofar por su sonido noble y majestuoso, el salterio nevela nabla, el instrumento de cuerda hueca tal vez como la guitarra, el arpa y no otro instrumento de cuerda con las manos de los panderos, o el tímpano de los antiguos, la danza, las cuerdas y las flautas, los címbalos de júbilo. Y Dios quiere que todo el tiempo, con todo le alabemos y le exaltemos. La última línea del libro de los Salmos no podría ser otra más que aleluya. Dios debe de ser alabado y honrado entre su pueblo y entre toda la creación. ¿Y por qué Dios tiene que ser adorado? Porque Él demostró su santidad cuando dio su vida por ti en la cruz. Salmo 96, versículo 9, adoran a Jehová en la hermosura de su santidad. Volvemos a repetir, ¿dónde mostró esa santidad? En la cruz. Allí mostró esa santidad. Por ello lo tenemos que adorar. Y por ello el Salmo 45:2 nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por eso te ha bendecido por siempre. El libro de los Salmos empieza con bendito y termina con aleluya. Tu vida, hermano, puede parecerse al libro de los Salmos, en diferentes estados, ánimo, luz, sombra, pero todo el tiempo debe de terminar en aleluya, si te mantienes fiel al camino y a la obra de aquel que dio su vida por ti. Y que no lo pienses más, sino que toda tu vida se mantenga adorando y exaltando al único que dio su vida por ti, al Señor Jesucristo, al único que es digno de ser alabado. Y que absolutamente toda nuestra vida sea exaltando y glorificando al único y verdadero Dios. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta palabra, la cual te pedimos que tú la firmes en el corazón de todos nuestros hermanos. Entonces te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.